Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Consulta con los especialistas. Bueno, me presento, los saluda su amiga, la psicóloga Gwendolyn y... Amigos y amigas, buenas noches. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, perdón, ya me adelanté. A la hora que nos estén mirando, el psicólogo Marín, nuevamente aquí con ustedes en un programa más. Y les doy la bienvenida también, el nutriólogo Felipe Herrera. Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Y yo, el psicólogo Marco, y vamos a continuar. A continuar este programa. Y bueno, nutriólogo, este programa yo creo que es más... Más suyo. Yo creo que es más de De usted. todos, de O sea, todos se va a también. sí, se va a sentir yo creo que un poquito más familiarizado. Pero al fin y al cabo, sí es un abordaje de todos. Claro. Sí, Yes. la prohibición de la comida chatarra. Estamos hablando de que el 29 de marzo se puso en vigor la prohibición de comida chatarra en muchas escuelas. Claro. Esto, dado por el programa de salud, Comida saludable, sí, así es. Y pues dentro de lo que, este programa lo lanzó ya el gobierno federal. Entonces estamos hablando de que ya ahorita el gobierno está muy preocupado por las situaciones en cuestión a la ingesta de comida chatarra que estamos viviendo y las problemáticas que esto está generando, no solamente en los trastornos de nutrición, sino también en esta parte emocional, que ahí es donde entramos nosotros. Claro. Pero, a ver, nutriólogo, cuéntenos un poquito sobre este tema. Bueno, es como se menciona, o sea, a partir del 29 de marzo, pues entra en vigor esta, pues sí, como tal ley que prohíbe ya que en las escuelas, y esto en todos los niveles, o sea, entra el nivel, primaria, secundaria, preparatoria y hasta universidad, y no distingue, o sea, es tanto en escuelas públicas como en privadas. Ajá. Entonces, esta parte de este tipo de ley, pues lo que intenta hacer es reducir a más el problema que manejamos ya como una epidemia como tal, como país, de obesidad, que a la par se pueda desencadenar más adelante con trastornos metabólicos como la hipertensión, la diabetes y todo esto. Y al final, como nutriólogo, creo que es un paso, sí, adelante. Tal vez la parte de prohibición es algo que muchos de nosotros no utilizamos, bueno, al menos los que nos gusta trabajar más bien en la educación nutricional del paciente, pero es un paso adelante, creo que para la mayoría de estudiantes, o de niños más bien, pues no tengan tanto acceso, al menos en las 6-7 horas que pasan en clases, con ese tipo de comidas. Pero al final también, pues hablar de prohibición puede ser la parte de esto está mal, no lo comas, pero también ver qué es lo que pasa por fuera de la escuela con el niño, los papás, que ahí entra también la parte de cómo pueden ellos mejorar sus conductas de alimentación, la parte también desde la terapia cognitivo-conductual, y al final también, pues, trastornos que deriven todo esto. Entonces, es una manera de hacer un pequeño alto o frenar esta epidemia que es obesidad. De alguna forma, yo creo que también una de las cosas que debe de entrar ahí es la parte del nutriólogo, porque se hace esta ley, pero no se toma en cuenta el tener a un nutriólogo tal vez en las escuelas. Y eso es algo que hizo mucho ruido en la comunidad de nutriólogos, ¿no? Que pues hay muchos videos actuales de gente que empieza a tomar la estatura del niño sin un estadímetro adecuado, hace circunferencias, da orientaciones, pero son los mismos maestros que al final pues no son los capacitados para dar una orientación nutricional. Y llega a ser también un poquito de problema porque la gente ahorita, cuando le hablan de prohibición, pues empieza también a gritar, ¿no? Es que cómo les van a prohibir, es que también deberían de darles un poquito más de libertad en ciertas cosas, pero sí creo que puede generar una ayuda y que va a traer como un parteaguas en mejoras en cuestión de índices de obesidad o sobrepeso. Obviamente, pues todo también lo tiene que llevar a cabo pues el núcleo familiar o la parte de las personas que conviven con los niños. Y que le tienen que entrar como de lleno el núcleo familiar, los papás, son los que tienen que supervisar, porque ahorita que entró esta nueva ley, me he dado cuenta que no todas las escuelas
lo han quitado por completo, que siguen vendiendo. También me he dado cuenta que algunos muchachitos, o ya incluso han salido videos donde ya se está vendiendo como contrabando esta parte de dulces, de Es refrescos. que desgraciadamente es eso, o sea, aquí hay algo, perdón que te interrumpa, Marco, aquí hay algo que a mí me brincó mucho. Precisamente como la oposición, por decirlo de alguna manera, a esta ley. Porque hablaban mucho de que sí, en efecto, ya se requería algo así, sobre todo por el índice que estamos manejando en esta parte de obesidad, tanto en niños como en adultos. Claro. Pero también veo la contraparte donde hablan qué tan complicado es, bueno, no complicado es, cuáles son los efectos que puede llegar a tener el hecho de haberlo quitado así. O sea, de no haber habido una preparación, de no haber tenido como este equipo de especialistas, como en esa parte, como el ir a impartir a lo mejor alguna plática, algún Sobre taller, salud, a cada una de las escuelas para poderles explicar con un especialista sobre lo que está pasando con tanto consumo. Porque en efecto, una de las situaciones secundarias que se pueden vivir es esto. O sea, el vender de contrabando y que desgraciadamente, y lo tenemos que comentar, muchas cooperativas de la escuela, o sea, realmente, y que es muy buen negocio, Claro. pero se mantienen, pues no de vender pepinos. Que es un cambio, o sea, sí es cierto que esa parte, y de hecho es una de las, como tal, bases o reglas que se les pide a las escuelas, que tengan un poco más de apertura con snacks más saludables, ¿no? El pepino, la jícama picada, palomitas, cacahuates sin exceso de sodio, más tostados, inclusive también en cuestión de la comida que se les oferte, pues enfrijoladas, que la gastronomía al final de nosotros, pues que se siga manejando, pero sí se pone un estándar de no agregar exceso de sal, no meter tantos azúcares y todo, que es donde entra esta parte, como usted lo dice, psicóloga, Gwen, de, pues no están acostumbrados los niños solamente a llegar a la cooperativa y señora, me da unas pepinos, porque pues no hay otra cosa, ¿no? Picada. Entonces, Y que finalmente es como la fruta que más gusta a los niños que están en la escuela, el pepino con limoncito y chilito, y es como que dices, bueno, esto ya me salva, ¿no? Pero que realmente de acuerdo a la ideología, la costumbre, la educación, cultura, exactamente, sí dijo la palabra exacta, la cultura que llevamos aquí en México. Si nosotros ubicamos cuál es la gastronomía de México, no sé, usted documenteme en esa parte. Tengo entendido que es como de las gastronomías donde es más garnacha. Claro, sí. La preparación, porque pues tenemos frijol, tenemos arroz, tortilla. Tristemente, y también por la parte de la cultura, pues la mayoría de alimentos que son saludables desde un punto de vista más nutricional, pues los volvemos muy hipercalóricos, con mucha grasa saturada. La tortilla, pues ya no me la como solamente calientita, ¿no? Pues ya es meterla a dorar. Unas enchiladas, de hecho a pacientes me dicen, oye, las enchiladas, ¿cómo? Sí, pues pon a calentar la tortilla, prepara tu salsa, no la pongas a freír, mete la tortilla ahí y envuélvela y hace tus enchiladas. Ay, pero ya no la puedo meter al aceite. El aceitito. Ahí es donde viene la bronca. Ajá. Entonces, ese tipo de estrategias ahora implementadas por el gobierno federal, que creo que es una de las cuestiones que le podemos decir como, bien por el momento, hay que ver cómo trasciende todo eso. Es un buen paso, o sea, yo sí lo veo como un buen paso para empezar de alguna manera a educar al niño a tener ese tipo de alimentación más acercada, pero creo que también se vuelve un desafío porque pues al final la comida, digamos, más saludable o la comida más adecuada, pues es un poco de coste más caro, ¿no? Porque ese es otro de los problemas también, o sea, yo puedo agarrar unas frituras y comprarme, no sé, un pepino y tal vez las frituras pueden tener un costo a veces más bajo, que a veces también ya ni siquiera es tanto. Y es que sabe que, nutriólogo, aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Hace algunos añitos, a mí me tocó trabajar en un preescolar.
en Morelia, yo viví mucho tiempo en Morelia, entonces me tocó trabajar en un preescolar. Era un preescolar privado donde cuidaban mucho esta parte de la alimentación y sí buscaban como el hecho de vender como comida más sana. Pero a lo que yo me enfrenté es, por ejemplo, ver el lunch de los niños. El lunch de los niños donde veía 3 salchichas doradas, el puñito de Doritos, la gelatina que venden en la tienda a la esquina, y el jugo, es el que tienes que agitar. Con el chocolatito. O las lechitas lechitas de sí. chocolate. Entonces, una de las cosas recuerdo mucho que en una conversación con la directora en aquellos entonces, que si me está viendo, saludos, era eso, lo complicado que para ella era como el querer controlar dentro, o sea, de lo que ella se suponía que tenía control, lo que ella podía aportar, que era dentro de la escuela. Si finalmente el lunch de los pequeños, pues se derivaba a eso, como que a lo más fácil. Entonces, una de las cosas que yo enfrentaba es que los pequeños que llevaban que su huevito con jamoncito, que les ponían sus 3, 4 uvitas, les llevaban su agüita fresca. Había niños que tenían agua natural, pero al momento de ver a otros pequeños como con ese tipo de comidas, los niños de verdad ya no se comían su comida, iban como a quererle agarrar a los demás niños. O intercambiar a lo mejor a veces Sí, también. Claro. también. Entonces, sí es también como esta parte de cuáles van a ser los efectos secundarios si no hay una preparación también para poder recibir esto, que esto ya urgía. Claro. O sea, Sí, esto sí. ya urgía y Sí, que sí, yo sí. estoy de acuerdo y para mí es muy acertado sí que se haya dado ese primer paso. Que finalmente yo digo, ¿verdad? Que ya las situaciones que se vengan es ver cómo vamos a atacar esos efectos secundarios. Porque de que requerimos un cambio, sí lo requerimos. No, y es que aparte, como comenta la psicóloga Gwen, en la cuestión de a lo mejor de prepararnos para esto, bueno, desde mi perspectiva puedo decir, quizás ya nos quisieron preparar o nos vinieron preparando desde que se implementaron los famosos sellitos en los alimentos, por ejemplo, que si en las papitas o en los panes o en los jugos, refrescos, Las etcétera. bebidas. En las bebidas ya había que esos sellitos, que exceso de calorías, que exceso de Claro. sodio, que exceso de esto otro. Entonces, ya nos venían preparando, pero al final de cuentas es algo que mucha gente no hace. Aquí, por ejemplo, en un comentario que hace tiempo me decía una persona, es como en las cajetillas de cigarros, ¿no? Que sabemos que también en la cajetilla de cigarros viene una imagen donde las consecuencias, ¿no? Que viene, pero me dio mucha risa cómo me platicaba eso la persona cuando él fue a comprar su caja de cigarros, que cuando se la dan, le da una imagen en donde me parece que era la cuestión de la muerte fetal, algo así. Pero decía, ay no, o sea, el hecho de ver la imagen decía, oye amigo, no, es que esta imagen no me gusta, no me la puedes cambiar mejor por la que tiene la ratita, esa me da, esa como que no me causa tanto temor. Entonces, al final de cuentas es como que la parte de sí viene el sellito y 2, 3 sellos o 3, 4 sellos, pero en muchas ocasiones pues ni siquiera hacemos caso. No hay una conciencia. No hay una Eso, conciencia, exactamente, pero también es por la parte de, bueno, yo lo veo así de la cuestión de la cultura. Porque a lo mejor, no sé, generaciones atrás, a lo mejor nuestros padres, tíos, abuelos, etcétera, pueden decir, pero es que eso siempre ha habido, o sea, la cuestión de la comida, de las garnachas, de la comida chatarra, las grasas saturadas y todo eso, o a lo mejor, por ejemplo, podríamos poner los ejemplos de personas de comunidades que decían, es que ellos se alimentaban a base de puro frijol y nada más, o ellos comían en exceso y mira, y están sanos, o vivieron tantos años, etcétera. Pero yo sí creo, perdón que te interrumpa, que en aquel entonces el nivel de movimiento, de actividad era totalmente diferente que ahora. Claro. Porque vamos a ser honestos, o sea, al día de hoy ya tenemos inclusive personas que nos hacen los mandaditos con tal de no salir de tu casa. Exacto. Y antes era tenerte que ir al mercado o tenerte que ir al molino. O sea, ¿sabías que te ibas a echar 10 tortillas
pero ya Pero te al habías menos ido lo al trabajabas para comerte esas 10 Sí, tortillas. ya había un Y sí es desgaste. cierto, porque o sea, yo he Sí. visto a gente que no se les queda la tiendita a 2, 3 casas o a la cuadra, y a lo mejor por la facilidad es como de la moto, ¿no? O el carro. Puedes ir la bicicleta. Ah, bueno, al menos la bicicleta es más saludable, al menos pedaleo y es un poquito de ejercicio, pero sí en muchas ocasiones nos da esa flojera al Esa final de pesadez. cuentas, esa pesadez, o como comenta la psicóloga. La parte de ahorita todo es de, tráeme esto, ¿no? Por mensaje, por plataformas, y ya no es tanto la movilidad. Entonces sí, años anteriores a ahorita, antes había más movimiento, había más trabajo, o sea, era quizás la parte de que le exigías a tu cuerpo lo que te comías, o a lo mejor ni siquiera el cuerpo lo resentía. Pero ahorita lamentablemente no hay actividad física, hay niños que no, Mucho hay niños sedentarismo. que es más, ni siquiera quieren salir a jugar a la calle. Ujú. O sea, es como de, ya hubiese querido yo a lo mejor que me dieran esa libertad como tal, o sea, tú salte, juega con tus amiguitos, vete a los columpios, corre por toda la cuadra, pero es como de, no, o sea, ya ni siquiera los niños quieren hacer esa parte. Por eso en México la obesidad infantil está en primer lugar, y sí es bien alarmante, y segundo lugar en adultos. Entonces, como de, oye, ¿a dónde vamos a llegar con esas estadísticas? Tener esa parte también de entendimiento, porque sí es como lo comentas, Marina, o sea, hace años pues sí se veía esa idea, o no sé, hacia esa situación de que pues no había tantos índices de obesidad. Sí viene de una década por ahí de los 90, 2000, donde empieza a haber todo este disparo, porque empieza a entrar más industria de alimentos ultraprocesados, y que esa es la parte también que ahorita a las industrias como Pero la comida empresas rápida. multinacionales de que venden productos con exceso de sodio y azúcar, pues sí, la verdad les pegó todo esto. Ujú. Y muchas veces, y de hecho ahí lo comentaba, no sé si recuerden al doctor de cuando fue lo de la pandemia, ay, se me olvidó el nombre, Gatell. Ah, sí. Y tiene una entrevista, estaba viendo la otra vez el video que él habla de que justamente a partir de toda esta onda que traía ya el gobierno desde el anterior presidente de implementar esta ley, es que recibían correos o visitas de los directivos de esas empresas para tratar de negociar eso. Pero él dice es que era impresionante que todo lo que negociaban era con un fin para ellos, porque obviamente es muchísimo, miles de millones de pesos, de dólares, que se embolsan ellos al año. Entonces, al ver que teníamos ya en mente esta reforma, esta ley, pues sí brincaron. Y es que sí es cierto, mucha gente al final piensa que el gobierno es el que nos quiere tener mal, pero a ningún país le conviene tener excesos de obesidad, tener gente con con diabetes, con exceso de problemas de salud, porque tenemos los sistemas de salud justamente saturados. Ujú. O sea, es ir al IMSS, al seguro, no sé, y tener una cita programada para 6 meses. De hecho, en el caso de los nutriólogos, o sea, no habemos nutriólogos en el sector público, o sea, en el sector de salud no hay nutriólogos. Yo aquí en Moroleón, comentaba la otra vez con una paciente y me dice, Felipe, es que me mandan al nutriólogo los del seguro, y que es hasta dentro de 6 meses la consulta con la nutrióloga. O que no hay aquí, que tengo que ir a León, que tengo que ir a Pato. A Salamanca. Ajá, Salamanca, Sí. pues no friegues, pues mejor vengo aquí contigo o busco a alguien más. Pero esa es otra de las cosas también importantes ahí, que la parte de los índices de sobrepeso y obesidad sí es algo que viene arrastrando México 30 años, y que anteriormente dice unos que no se veía tanto eso, pero también el rango de edad o la mortalidad pues sí era menor. Ahorita eso se ha incrementado, pero ya la calidad de vida de las personas Ya es más ya no deficiente. es la misma. Es la misma. La persona llegaba a perder, desvivir en un 70, 65, 80 años, y ahora ya se pueden ver personas de 80, de 85, que sí, tienen diabetes, hipertensión, pero que ya al final su medicamento les ha ayudado a preservar un poquito más. Calidad de vida, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Y es gente que no se puede mover, que le duele todo. Entonces sí creo que esta parte, retomando un poquito lo de la idea de la prohibición de alimentos chatarra, sí va a dar un posible cambio si se gestiona bien, si empiezan a tener contratación de nutriólogos,
en este aspecto, ¿no? Pero a mí como nutriólogo también me gustaría entender un poquito esa parte psicológica de cómo poder, no tal vez cambiar, sino más bien que el papá, la persona, comprenda que su hijo o que el niño con algún problema de salud, en este caso sobrepeso, cómo poderlo llevar, o sea, cómo el papá puede arropar desde el punto de vista o desde la situación psicológica a un niño que esté en estas situaciones es que ya nos quitaron las sabritas, ya nos quitaron las cosas ahí, ¿qué hacemos o cómo lo podrán abordar un poco en ese aspecto? Yo considero, yo creo que en primer lugar, no sé, de acuerdo a su opinión en cuestión de estrategias, yo sí considero que sí se requiere, para poderle dar continuidad a esto y que realmente funcione, sí un equipo especializado, tanto de nutrición como de psicólogos, precisamente para poder abordar como toda esta reestructuración social. Uh-huh. Hay que ubicar que hay algo que se llama construcción social. Uh-huh. Y esa construcción social la vamos siguiendo. Entonces, esa construcción ya está. Recuerdo que alguna vez hicimos algún tema de cómo afectaba la alimentación en estas áreas psicológicas. No sé si ustedes se acuerdan. Y que yo les decía que había personas que tenían la idea que entre más gordito, más fuerte y más sano. Ah, ya, claro. Entonces, aquí primero es hacer una reestructuración donde debemos romper, ¿qué podríamos decir? Patrones uh-huh. de conducta que traemos desde antes. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta, y yo creo que sí es una realidad, al menos lo que ustedes digan, pero yo sí lo creo, que así como hemos tenido cambios en general, desde la parte, a lo mejor, todos estos avances electrónicos, médicos, todo, también considero que esta parte de la alimentación ha cambiado, pero yo no he visto que haya sido como un cambio positivo. Una evolución. O sea, no veo como esa evolución, como a que se nos implemente esa educación de salud. Claro. O sea, porque finalmente yo creo que es eso. Yo creo que así como en la escuela te imparten cierto tipo de materias que son básicas, esenciales para tu formación o tu preparación, sí nos hacen falta como que materias, que yo no puedo decir que puedan ser curriculares o extracurriculares, pero sí materias donde al pequeñito, o sea, desde que está su educación inicial, uh-huh. ¿Sí? Donde él pueda tener ese alcance del conocimiento sobre lo que es su salud, así como le enseñamos al pequeño a cómo cuidar su cuerpo, así como le enseñamos al niño cómo a comer, a correr, cuando vas al kinder, cuando vas a la primaria, o sea, también eso le tenemos que enseñar. Y que son cosas que al menos yo considero uh-huh. que tienen que ser primordial para todo este cambio, porque este cambio a mí me parece fantástico. Claro. O sea, yo siento que sí va a venir a crear una aportación positiva, pero que en el camino sí se requiere como de ese asesoramiento o ese apoyo. Sí, precisamente para poder romper con esos patrones de una cultura mexicana. Claro. O que mínimo los maestros estén capacitados por nutriólogos, o sea, así es. El hecho de que muchos maestros tienen esta parte de poder decir capacitaciones, a talleres, no sé, para la cuestión de sus planeaciones y todo lo que hacen, juntas. Las juntas de consejo. De consejo técnico. O sea, yo digo, ¿por qué no también implementar esta parte de talleres nutricionales ahí? Va el nutriólogo, tienes una comunidad o una escuela de 20 maestros, ¿sabes qué? Mételos a un salón y que vaya el nutriólogo capacitado a dar una pequeña exposición de cómo abordar esos temas con los niños. Sabes que yo no voy a poder medir a tus 300 alumnos, pero tal vez te explico cómo son medidas antropométricas, cómo se debe de evaluar completamente esto. En el caso de un adolescente o de un niño, no se maneja como tal índice de masa corporal, que es lo que muchas veces uno conoce como estás en peso normal, peso bajo, índices, no, se maneja mediante
percentiles. Y es una tabla que pueden encontrar ahí en red, que son percentiles, acorde a la talla, acorde a la edad, acorde al peso, en qué percentil se encuentra. Y acorde a ese percentil se ve como tal si es un peso normal, si es un sobrepeso o si un grado de obesidad. Yo recuerdo mucho que en la último semestre de la carrera nos llevaron a esa parte, ¿no? De las como prácticas. Y en una de las prácticas pues era establecer con niños. Entonces era tan increíble que la mayoría de los niños estaban en el percentil de obesidad. Y todas mis notas, yo decía, hijo, es obesidad, 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 peso normal, obesidad, obesidad, peso normal. Y te quedas como de chino, o sea, sí tenemos un problema grave que la mayoría de gente pues al final no ataca. Entonces, sí entra esta idea de que el maestro está bien, pueda orientar, pero no es el principal para que pueda dar como tal una medición o pueda evaluar al niño en esos momentos. Y es donde peleamos mucho en el aspecto de los nutriólogos, nutriólogas, que pueda haber un poco más de trabajo para gente que inclusive, pues tal vez en cuestión de su consulta, pues no le va tan bien, ¿no? Y decir, bueno, tengo la oportunidad de meterme a trabajar por parte del gobierno a una escuela y yo poder estar estableciendo ese tipo de... Como generar también más empleo. Más empleo, ¿no? Entonces, sí veo que al final tiene muchos, ¿cómo decirlo? Como muchos pros, también algunas limitaciones que puede haber durante el camino de que se implementó esta ley, pero concuerdo y vuelvo a lo mismo, creo que va a funcionar si se lleva por un buen camino. Sí, y es que parte de ese asesoramiento, porque una cosa es hacer conscientes a los papás, a lo mejor ese es el trabajo del psicólogo, no porque seamos psicólogos, pero sí necesitan una persona que sepa orientar a los padres y que les sepa llegar en la información que se les va a dar. Y otra cosa es el nutriólogo, donde tiene que educar o reeducar a los papás. Como usted bien lo dice, se puede hacer el trabajo en conjunto con los docentes, con todos los maestros, pero también los papás se tienen que involucrar en toda esta parte, porque no nada más es la plática con el docente para que mida a los pequeños, para que los pese, sino con el papá, para que también vea qué es lo que él está haciendo fuera de la escuela. Porque sí, el papá llegan a la tienda, ay, cómprame un chocolate, órale, ahí va. Claro. Déjame de dar guerra y ahí está el chocolate. O las papitas, o esa parte de alimentación, cómo la están llevando en casa. Porque no nada más es pues el problema de la escuela, ahí que se quede. Saliendo, pues es, órale, tu gansito, o sea, toda tu chatarra que quieras, porque incluso me ha tocado a mí ver papás que llegan a la escuela por los niños y llegan con su bolsa de frituras y es esa parte de, a ver mamá, dame y... Es que creo que ahí el gobierno, pero Mari, ya hizo la primera chamba, ¿no? Sí, a mí ya en la escuela ya no hay nada de esas madres, entonces te toca hacer la chamba ya en tu casa. Y creo yo que ese es el trabajo quizás más pesado y más importante, como ya comentan ustedes, la cuestión de que, ok, aquí está mi primera chamba en prohibir, en restringir la venta o el consumo de ciertos alimentos, pero la parte de la conciencia de la familia o de los papás, porque, a ver, sí, como comentan, creo que es muy buena idea meter talleres, implementar materias relacionadas con la vida saludable. Yo creo que eso siempre ha existido, a lo mejor recuerdo cuando nos enseñaban, no sé, la primaria, que la pirámide del buen comer, ¿no? Donde nos decían que si los vegetales, que si las legumbres, que si las proteínas, el orden, exactamente. Entonces, pues sí, ya me lo enseñaron, pero lamentablemente luego en el hogar, en la casa, es donde no se ve. Y ahí es donde entra la chamba de los papás en la parte de hacer conciencia, porque pues supone que tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, le prohíbo a mi hijo el hecho de no comer o restringirle ciertas bebidas, ciertos alimentos, pero a mí me ve consumiendo o a lo mejor hasta escondidas, ¿por qué no? Es donde entra entonces, ¿qué hago, no? Entonces, sí, está muy fácil decir, pues que el niño coma más sano, que el niño ya no coma papitas o ya no implementar ese tipo de situaciones, pero luego en casa es donde también entra
el trabajo. Recuerdo que hace un tiempo me comentaba una colega, ella pues tiene que llevar cierta alimentación por la cuestión de la diabetes que ella maneja, y decía que pues hubo un tiempo en el que se sometió a una dieta, y en la dieta era pues comer sus ensaladas, comida sana, ligera. Sus verduras. Exactamente, las No, verduras, no. todo eso. Ay, no, no, las... Están tan ricas, están muy ricas, ¿por qué no las comen? Pero que un día que se sentaron a comer, ella estaba con su ensalada, con su pollito, sus verduras y todo eso, y que los demás integrantes de la familia, que al final de cuentas también son propensos a diabetes, se estaban comiendo su hamburguesita, viene cargada una pizza y cosas así. Entonces ella era la parte de, oigan, ayúdenme. O sea, yo estoy poniendo de mi parte, yo quiero llevar mi dieta, quiero comer sano, pero el hecho de yo verlos ustedes, o sea, no me ayudan en nada. Entonces no les digo que les prohíba que no coman la hamburguesa, sí se la pueden comer, pero yo creo que también a mí me serviría mucho esa parte del apoyo. O el simple hecho de decir, con una ensaladita te vas a ir a nombre, mira, ahorita échate esta hamburguesa. No me digas nada. Exactamente, entonces Así como es. entonces ¿dónde entra la cuestión del apoyo? Porque sí es bien importante y los papás tienen que hacer conciencia en esa situación de mejorar, o sea, canalizar la parte, o sea, no digo que no te comas la papita, el pastelito, o la agüita fresca, lo que sea, la nieve, pero sí llevar un control de, no sé, de vez en cuando, manejar una cierta, no sé, esta serie de tareas en la parte de, o en los fines de semana solamente se puede comer eso, o 2, 3 veces por semana, no lo sé, pero ya entra la parte sí llevar un control de lo que se consume, pero también de ver lo que consumen fuera, porque es como Así de, es. yo le doy su almuercito bien nutritivo a mi hijo para que se vaya a la escuela, Y pero al pues, no final sé de en la sí, escuela lo que qué más comería. vaya a A la pasar, semana ¿no? lo encuentra abajo de la cama. O la torta toda enlamada dentro de la La mochila. manzana y todo. Pero, a ver, ahí tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Y ahorita me brincó. Como nutriólogo, ¿no? Les pregunto de manera individual. ¿Qué hábitos, por ejemplo, psicólogo Marco, usted sabe que en casa tienen y que usted se quedó? Cada uno me va a responder eso. Que diga, yo sé que esto no está bien y que yo lo sigo implementando, yo lo sigo haciendo, pero por la misma situación de conductas que llevamos. Sea bueno o sea malo, Sí, sí, pero sí. no pasa nada y ni vamos, bueno, pues ventilamos, pues ya ni modo. Sí, Pero sí, sí. decir, o sea, de manera honesta, yo sé que esto al final está no mal, es que no me gusta la palabra, pero al final sé que no es lo más apropiado de Correcto. consumir, pero en casa cocinaban así, en casa bebían así, y son cosas que ahorita yo veo que tal vez salgan un poquito de esa alimentación saludable, por decirlo. De manera personal, Ajá. ok, de manera personal, por ejemplo, en casa de mis papás, Hola. en casa de ellos. Yo también voy a decir lo mío, ¿eh? Yo también voy Es el cocinar, sí, a lo mejor es con abundante Grasa. volumen Cantidad. en cuanto a comida, Cantidad. Ajá. pero también, o sea, porque se cocina mucha comida, precisamente no es como la cucharadita o 2 cucharaditas de aceite, sino es el Se tiene chorro. que acabar. Y obviamente cuando te sientas a comer, pues, o a mí me acostumbraron a esa parte de comes lo que te sirven. Y cuando a lo mejor estaba muy rico y todo, te querías servir otra vez y era como que más todavía. Entonces esa parte de comer como mucho. Y eso sí no podía faltar, el refresco de cola. De cajón. Y son cosas que tal vez Yo actualmente sí. se siguen implementando. Actualmente se siguen implementando, pero aquí voy como a lo que decía Marín, esta parte de, o sea, yo estoy a lo mejor en un régimen alimenticio más bajo de lo que anteriormente comía, ayúdenme, pero casi siempre es esa parte de, o sea, como están tan acostumbrados a comer, que incluso después de acabar de la comida al plato fuerte, era un pan con el mismo refresco, y uno estaba tan acostumbrado a eso. Pero cuando ya uno está en esa parte de régimen alimenticio, ya es como, a ver, espérame, como que esto ya no, o ya no me sirvas tanto, y sí, las palabras es el decir,
no, pues ya no comes como comías antes, ya no te O ya no te gusta, gustó. son como comentarios donde dices tú, bueno, pues a lo mejor por no hacerlo sentir mal, pues órale, pues, me como otro taco, me sirvo Claro. más. Pero esa parte sí es importante mencionarla, que les digo yo a los pacientes en consulta, les digo, está bien, o sea, vas a tener que al final, pues lastimar un poquito y decirlo a tu mamá con que piense que no te gustó, pero debes de ser consciente de que también está en juego tu salud. Ok, la voy a hacer sentir mal, pero el que la va a llevar fregada con la gastritis, con esa diabetes descontrolada, pues voy a ser yo. Entonces, sí creo que esa parte de ir haciendo conciencia, que creo que eso es algo que muchos de ustedes, porque tengo conocimiento, Marín, que tú también cuidas tu alimentación, llevas un plan más o menos de En cierta alimentación, parte, de pero cierta creo manera. que ya somos más conscientes de ciertas Sí. cosas y decir, ay, aquí sabes qué, ya no, o ay, me vas a dar más de esto, ya le pauso un poco. Entonces, es una transición que ya ustedes de manera individual, pues ya van forjando. Entonces, si tienen a alguien, vamos a poner un menor, pues ya también le pueden dar como esa orientación, no tan al 100%, pero de decir, oye, ya no quiero, por ejemplo, con usted, psicóloga, ya no quiero, tía, está bien, ya tal vez voy a comprender más esa parte que mi mamá o que mi abuelita. No, hijo, ¿cómo no? Sigue comiendo. Entonces, Te comas creo que, otro tamal. ya hay como un poco Pero más de conciencia. aquí hay algo ¿no? bien importante, Doc. O sea, la pregunta era para cada uno. Claro. Yo le voy a decir yo en mi caso. Por ejemplo, yo le puedo hablar que los hábitos específicamente de mi mamá, en cuestión de la comida, ella siempre fue como más dada a cuidar su alimentación. Ajá. Y por ejemplo, mi papá sí era como más garnachero. Y sí, una de las cosas que yo tengo que reconocer, que por ejemplo, entre mi mamá y mi hermano, o sea, ellos sí son como más como ver como este proceso calórico o de que sí, que no. Que esté más balanceado. Que están, ajá, o sea, ellos sí son como más preocuparse en eso. Si ellos, por En ejemplo... no cenar tan noche, en no cenar tan En no noche. cenar. Sí. Sí, porque, bueno, ustedes ya conocen a mi hermano. Él sí es como muy detallado, como que en sus horarios de comida. Y a él sí le causa hasta cierto punto, a lo mejor, frustración el hecho de sí traspasarse, perdón. Pero... Conciencia, pues, con la comida. Así es. Y que a mí algo que me llama mucho la atención es de que si en algún día se les antoja cenar alguna garnacha, o sea, tienen como ese día específico y no es que digamos cada semana, Claro. tampoco. Entonces, yo tengo que reconocer que los patrones que yo manejo en cuestión a la alimentación, que no son sanos, pues sí son de mi papá. Sí, es más común. Sí, porque por ejemplo, sí, mi papá sí es como más del pan, él sí es como más de la torta, o sea, sí es, y que de hecho una de las cosas que sí tengo que reconocer, que los que hemos tenido más problemáticas En salud. de salud por cuestiones de la alimentación, hemos sido él y yo. Y por ejemplo, con mi mamá ha tenido problemitas de salud, pero muchas ocasiones porque su estómago no acepta, Ya no lo recibe. o sea, y no acepta como, si por ejemplo ella come algo como con mucha grasa, ay, su estómago ya le está diciendo para, y se pone muy malita. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo puedo reconocer que, por ejemplo, la familia de mi papá, en cuestión de alimentación, no traemos una muy buena educación alimentaria. Y que por el lado de mi mamá, también es quizá menos, pero también existen como estas situaciones, ¿no? Y que hasta cierto punto también tiene mucho que ver en cuestiones de tiempo, Doc. Porque, por ejemplo, nosotros, ahorita una de las cosas que estamos experimentando es precisamente esos tiempos para cocinar, algo sano, sobre todo también cuando hay familias donde ambos son proveedores y donde ambos trabajan y manejan cierto tipo de horarios. Exacto, que era algo que en su momento yo comentaba y yo decía, es que yo llego a casa tan cansada de todas mis actividades
que el aumentar una actividad más, porque me decían, es que en 10, 15 minutos están tus verduras. Y yo, sí, o sea, están las verduras, pero detrás de ese cocimiento de verduras está el hecho de picarlas, el hecho de lavar donde las cociste, donde las picaste, el cuchillo, o sea, no es solamente los 10, 15 minutos de la verdura. Esperar a que se enfríen. Ajá, de entonces vaciarlas al topper para que se enfríen, para que mañana te las puedas llevar. O sea, estamos hablando de un proceso mínimo 30 minutos. Claro. Entonces, para mí en lo personal, o sea, sí llega el momento de decir, ok, tengo que buscar opción, pero a lo mejor para mí a veces la energía ya no me da. Y que también siento que en lo que fallamos las personas es de verdad no crear un ritmo también sano de vida en base a tiempos y trabajos, porque eso también nos lleva, o sea, por ejemplo, las personas que no vamos a comer a casa y que estamos en el trabajo 8 o 9 horas, y que finalmente las opciones que creemos que tenemos en base a esa educación, compra en la calle. O sea, ya te compraste la torta de milanesa y aparte tienes un buen de hambre. Ay, combínamela con lomo, esas me gustan. De esas tortas que venden en el jardín, de esas así de... Es justamente esa parte, pero sí se comprende porque es cada persona, ¿no? Pero justo eso, empezar a tener una educación nutricional desde las oportunidades que tal vez en mis limitaciones, pues puedo tener. Puedo encontrar. Pero es eso lo importante, que todos traemos tal vez desde el vínculo familiar, desde el vínculo de la mamá y la papá, algunas conductas. ¿Qué fue lo que viste tú, Marín? Falto yo. De ahí de sacar. Pues bueno, voy a tratar de ser breve porque nos come el tiempo, pero lo que sí a lo mejor, no tanto que lo esté llevando ahorita actualmente, pero cuando yo vivía en casa de mis papás, era la parte de, o sea, se cocinaba, ahora sí no era como de a ver qué se les antoja, así como que hay esto, vamos a hacer esto y ahí está. Y hubo un tiempo en el que mi papá, que era el que luego principalmente cocinaba más, cocinaban los dos, pero luego era más mi papá, él decía, ahí están las cazuelas, sírvanse lo que ustedes quieran. O sea, no, hubo un tiempo en el que sí era a ver la cucharadita o la porción. Pero como nosotros nacimos de muy buen comer, luego era como que, híjole, no me llené. Entonces hubo un tiempo en el que mi papá decía, ahí están las cazuelas, ustedes sirven lo que ustedes quieran. O sea, él decía, castíguense solitos. Y era como que, pues órale, ¿no? Y aprovecho. La parte de, por ejemplo, en las mañanas, siempre para almorzar, al final igual el pan. Un panecito y cosas así. Entonces, son situaciones que a lo mejor yo digo, pudieron haber afectado en la parte de darte la libertad de tú servirte lo que tú quisieras. Fuera 2, 3 veces, casi sentirte como en un buffet, de que me levanto y me vuelvo a servir, que actualmente no lo hago porque sí, de unos años para acá he cambiado ciertos hábitos alimenticios, la parte de a lo mejor no consumir tanto azúcar o los refrescos de vez en cuando, o sea, más ejercicio. La cuestión del ejercicio. Pero ahorita actualmente cuando voy a visitar a mis papás, siempre es que terminamos de comer, mi papá nomás se levanta, por ahí no sé qué anda buscando y llega, agarren un dulcecito, y el chocolatito y cosas así, y también por la parte de, híjole, es que pues se me hace feo el no agarrarlo, pues árale, pues ya lo agarro y me lo como, o luego es como dijo, les compré este pan, porque sé que les gusta, y es como decir, ahorita me lo como, no, si no te lo comes, llévatelo a tu casa o cómetelo, y siempre es como que ahí está el pan, te está esperando el pan, y no te has comido el pan, o te traje esto, te compré este otro, o llévate este topercito para tu casa y ya luego te lo comes. Entonces luego son situaciones en las que uno, pues sí se le hace un poquito feo negarse, Claro. O sea, porque es la familia y no los quiero sentir mal como tal. Yo sí soy bien sincero, luego yo sí les digo a mis papás, no me des. Es que llévate esto y ya te lo almuerzas mañana. Le digo, no me lo des. Le digo, no me lo voy a llevar porque yo sé que no me lo voy a comer. Claro. Entonces, no quiero al rato, a media semana, tirarlo a la basura. Mejor ustedes se lo comen, ustedes se lo almuerzan mañana, y no, algo así, porque yo sé y nos conocemos que nosotros no nos lo vamos a comer. Sí, no, te interrumpa, pero sí es muy cierto todo esto que dices, porque al final
llega a ver y nos damos cuenta que todos o cada uno pasamos por estas situaciones desde casa. Yo también, para algo rápido, en la casa, el refresco. Mi papá toda la vida trabajando en esta empresa de refrescos, y pues siempre el refresco, siempre estaba todo eso ahí. Entonces, desde ver la parte del refresco, desde ver la parte, nunca fuimos tanto de panes, o sea, yo sí no veo, no tengo una imagen de mi papá con un café y un pan, jamás, pero mi papá con un refresco y el bonche de tortillas toda la vida, y hasta la fecha es algo que le digo, cuídate esto y aquello, pero pues al final ya es un caso más complicado de cambiar, porque sigue en ese patrón, sigue la familia en ese patrón, que a veces les digo a mis pacientes, mira, si yo dedicándome a esto, mis papás a veces no me hacen caso, pues a veces me cuesta más trabajo que Sí. tú inclusive me pongas esa atención, pero sí hay algo importante, la parte de que ustedes tengan esas limitaciones con su familia, que está el hecho de decir, ¿sabes qué? No, 2 tortillas, no 3, no, mamá, tenme verduras, no sé, ese tipo de acciones sí nos llevan a generar mucha más conciencia. Y lo más importante también, tengan esas pequeñas limitaciones en ese tipo de acciones con la alimentación. Porque tristemente hay gente que hasta orgullosa se siente cuando va en consulta. No, es que yo sí soy de la coca, yo sí soy de las tortillas, yo sí. Y yo así como de, te aplaudo o qué, o sea, no es algo que esté correcto, pero te lo dicen con un orgullo, como de que no, es que mi hijo sí come, no, y es que mi hijo, está bien, pero estás checando el daño que le estás haciendo. Entonces, implementar estas estrategias como lo de evitar los alimentos chatarra en la escuela, da un parteaguas. Nos toca a nosotros, como nutriólogos, hacer nuestra chamba en consulta con gente adulta que vaya y que tenga hijos y poderlos orientar, y también como personas al final tener la responsabilidad de empezar también a cambiar pues esos hábitos de alimentación. No es sencillo, pero les digo, al final pues no es imposible. ¿Vale? Y que aquí hay algo, ay, de verdad el tiempo, pero este tema no lo podemos dejar de tomar, lo siento, de verdad, camarógrafo, 20 pesos más, pero aquí hay algo que creo que sí nos compete. ¿Cuál va a ser el impacto psicológico ante este cambio o ante esta ley? O sea, porque finalmente también hay que tomar en cuenta cuál va a ser el impacto para aquellos niños que finalmente llevan esta educación nutricional no muy buena y que quieran ir a comprar a su escuela la bolsa de botanas, de frituras, y todo eso. Esa parte de impacto psicológico que ya está ahorita es el estrés, la angustia. Yo creo que son esas partes limitaciones o esas dos pequeñas grandes situaciones que viene manejando tanto el alumno o el niño como el papá. ¿Por qué? Porque el alumno es esa parte de, es que yo quiero mis frituras, y el papá es, ¿y ahora qué le doy de comer? Sí. Entonces, yo pienso que la parte del estrés, la angustia, es lo principal que se está observando ya ahorita. Claro. Y al final de cuentas creo que también entra la parte de una cierta abstinencia hasta cierto punto por el corte quizás así tan repentino del consumo de ciertos productos, porque así como comenta el psicólogo Marco, yo ya estoy acostumbrado a lo mejor a alimentarme de cierta manera, y el ya no tenerlo es como de, ¿y ahora qué hago? No, es que yo siempre las mañanas eran mis chetitos, eran mis frituras, y ahí obviamente el gol, pero sí la parte de ya, pues ya no lo tengo, ¿ahora qué hago? Pues es que no me sabe igual que me como una fruta, y también la cuestión de los padres, ¿y ahora qué hago? O sea, ya, ¿y ahora qué le doy? Es que no tengo tiempo, es que ya no sé qué prepararle, o incluso llegan muchos papás que dicen, es que mi hijo no come eso porque no le gusta. Pues a lo mejor no es porque no le guste, porque tú no se lo das o no lo tienes tan acostumbrado a alimentarse de cierta forma. Esa parte, ojo papás, estamos tan acostumbrados a que el gobierno haga todo, a que las personas hagan todo, a que todo llegue a nuestras manos. Sí. Que también parte de nuestra chamba o mucha de nuestra chamba es investigar, es a ver si el gobierno no me ofrece o las escuelas no me ofrecen una persona que me asesore nutricional,
órale, yo voy y busco, a ver, nutriólogo, ¿qué es lo que le puedo dar a mi hijo? Porque ya estamos pasando por este proceso, asesóreme. Entonces, también a los papás nos toca esa chamba. Exacto, sí. Ay, perdón, No. perdón. Bueno, yo cerrar con esta parte mía nada más, el hecho de que la educación nutricional es algo bastante complejo, si lo decimos así, por el entorno cultural o la situación de nuestra cultura alimentaria, pero que al final pues nos toca hacer ese cambio. Y sé que no es fácil, sé que no es sencillo, sé que mucha gente se levanta desde las 6 de la mañana a trabajar, regresa a casa hasta las 8 de la noche y sí es algo muy difícil, pero intentar generar cambios pequeños. Siempre les digo cambios pequeños, estabas tomando refresco todos los días, bájalo a 2, 3 veces, cámbialo por el refresco sin calorías, mete más agua durante el día, agarra 2 porciones de fruta, la que más te guste, mira, olvídate de si es que es más dulce, es que esta tiene más azúcar, nada, o sea, empezar a meter ese tipo de Cambiar alimentos hábitos. que lo vayas generando paulatinamente, no de no de hoy a mañana, puras ensaladas y el atún de lata, no. Haz diferentes cuestiones, guisa un poquito con menos aceite, te vas a ahorrar también las botellas cada mes. Tratar de tener esa conciencia, no de mañana, de hoy para mañana, ya quito toda la fritangada, ya quito todo el refresco, sino hacer esos pequeños cambios. Híjole, otra vez lo vuelvo a decir, la segunda parte, por Ya favor. es la frase de la psicóloga. Sí, Sí, porque ya, aquí, otra más. O sea, aquí nos quedó como ese tema de, por ejemplo, papá, mamá, ¿cuáles son las situaciones a las que te puedes enfrentar con tu niño si no llevas como una preparación para todo este cambio? En efecto, el estrés, la angustia, depresión, baja autoestima, porque no sabemos cómo lo vayan a percibir los niños, cómo lo vayas a percibir tú. Entonces sí es importante que te des esa oportunidad de generar un poquito como esa información para poder crear como un poquito este cambio, evolución, como lo que comenta el psicólogo Marco, lo que comentan ustedes. O sea, de verdad creo que es información importantísima, claro. porque Así es. finalmente esta parte de la obesidad, tanto en niños como en adultos, o sea, de verdad es, sí necesitamos crear una conciencia y que finalmente los que estamos los que somos adultos, sí generar esa evolución y ese cambio y poder traer niños de verdad más sanos, o sea, hacer crecer a niños más sanos, tanto desde su salud nutricional, su salud emocional y mental. Entonces, ¿qué tema? Acérquense con los especialistas. Se nos fue muy rápido y lo último, si eres docente, si eres maestro, preescolar, primaria, secundaria, acude con un nutriólogo, ve con un nutriólogo, asesórate con él y saca todas sus dudas. Vas por ti, obviamente, pero ¿por qué no pues preguntarnos acerca de cuál es nuestra opinión en cuestión de este tipo de ley que se implementó? Así es que pues me despido, soy el nutriólogo Felipe. Cuídense mucho, hagan ejercicio, coman de manera adecuada y traten de llevársela tranquilo. Y como lo mencionaba ahorita, si les ofrecen de más, pongan ese alto. Al final es su salud. Límites. Okay. Yo soy el psicólogo Marín, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo programa. Yo soy el psicólogo Marco y nos vemos en el próximo programa. Y un gusto nuevamente haber compartido un episodio más con ustedes. De verdad, muchas gracias. Es un placer. Me despido de todos ustedes, la psicóloga Gwendolyn, y nos vemos en el próximo episodio de La Consulta Con los especialistas. Adiós.